En el pasado había estudios observacionales, uno de ellos que ustedes conocen, que son los estudios asociados, obviamente, estudios observacionales, el estudio de ellos, el más importante de ellos, el estudio de las enfermeras y otros estudios paralelos que ustedes ven aquí a la derecha, en donde ellos señalaban que la terapia hormonal de reemplazo tenía un efecto cardioprotector. Entonces, los que diseñaron el WHI, el estudio, dijeron, bueno, esos estudios observacionales, ustedes saben, se hicieron ¿cómo? Se hicieron en enfermeras, se recolectaba la información a través de teléfono, a través de fax. En ese momento, pues no había redes sociales. Y obviamente son estudios que se someten a sesgos y realmente, pues, no nos van a servir. Entonces, los que gestaron ese estudio dijeron, bueno, pongamos pregunta de investigación, ¿realmente será verdad que las hormonas producen cardioprotección? Entonces diseñemos un estudio de mucho más poder epidemiológico y esos son los estudios aleatorizados, controlados, doblemente ciegos, además, pues con buena población, multicéntricos, validez interna, validez externa, y que son los top en la jerarquía de epidemiología, como ustedes saben. Entonces ellos diseñaron ese estudio y aquí les presento más o menos el resumen de qué fue cómo hicieron las cosas. Ellos tomaron una población de 16,000 pacientes, en los cuales aleatoriamente la mitad de ellos recibieron estrógenos conjugados y medroxiprogesterona y la otra mitad placebo. Y hubo otro grupo que no tenía útero, que solamente recibieron estrógenos conjugados, y ya eran mujeres entre 50 y 79 años y echaron a andar el estudio. A los 5 años y medio, resulta que comenzaron a aparecer eventos adversos, comenzaron a haber muertes en las pacientes, aumento del cáncer de seno, aumento del tromboembolismo, aumento del ACV, y obviamente las autoridades en ese momento americanas dijeron, este estudio no puede seguir, hay que parar. Y obviamente los investigadores dijeron, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces hicieron el análisis de los efectos benéficos o no y encontraron que sí realmente era mucho más perjudicial la terapia hormonal que lo otro. Y en forma cuantitativa ellos encontraron que había 33 desenlaces negativos contra 13 positivos. Obviamente, pues quedaba el balance, obviamente, en contra. Y dijeron, no, este estudio hay que abortarlo y literalmente hubo que hacerlo. Como nosotros los médicos a veces somos un poquito lentos a reaccionar, ¿qué pasó? Obviamente los medios de comunicación fue un bocato de cardinal y esta noticia. Entonces dijeron ellos y salieron en las noticias, no, la terapia de reemplazo es espantosa, es peligrosa, mata a la gente, aumenta el cáncer de seno, aumenta el tromboembolismo, aumenta el ACV. Y obviamente, ¿qué pasó con las pacientes? Suspendieron el tratamiento y obviamente se vino una hecatombe. El laboratorio que patrocinó este estudio, obviamente, quebró, sus empleados quedaron sin trabajo, los pacientes, obviamente, demandaron al laboratorio, obviamente acolitados por los abogados de esa época. Ustedes saben que Estados Unidos tiene una cultura de demandar, y obviamente esto acabó de enterrar al laboratorio. La consecuencia de eso fue que la prescripción de la terapia hormonal se vino al piso. Y nosotros que estamos dedicados a este campo, pues nos ha costado mucho trabajo y muchísimos años para volver a retomar este nivel. Y obviamente, para coger confianza en los pacientes, nos llevó todo y esas fueron las consecuencias. 20 años después, esta famosa periodista, en las cuales hizo un reportaje, en las cuales analizó y publicó realmente qué era lo que había pasado, y al final de la conclusión, ella decía que finalmente los problemas que ha tenido el WHI
juzgados por las entidades de salud de ese momento, en ese momento fueron en una forma, lo hicieron de una forma errónea. De un estudio que costó 725 millones de dólares hace 30 o 35 años. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este estudio es irrepetible. Y que si lo quisiéramos repetir, el tamaño de la muestra, para hacerlo ajustado por edad, imposible de hacerlo. Entonces, obviamente, nos tocó quedarnos con lo que después se hizo de los análisis y los reanálisis de este WHI. Y obviamente, parte de esto salió en que cuando se hizo, obviamente, la valoración de este estudio en la parte de edades, o sea, cuando se hizo los ajustes por edades, realmente el problema está ahí. Y ustedes pueden ver en este estudio que las pacientes de menos de 60 años, obviamente, les iba mejor. Y a pesar de todo esto, el WHI dejó 3 enseñanzas. La primera de ellas es que la terapia de reemplazo es benéfica los primeros 5 años de la menopausia, aunque hasta 10 años puede haber beneficio. La segunda lección que nos dejó el WHI es que no se recomienda iniciar terapia de reemplazo después de los 60 años. Y la tercera es que hay que tener cuidado con los progestágenos que ustedes van a usar asociados a los estrógenos, porque parece, y sobre todo evitar la medroxiprogesterona, que de una u otra forma solapadamente tuvo que ver con los aumentos de cáncer de seno en ese momento. Esto, perdón, anterior. Bueno, ahí. Esto que ustedes ven de las edades, de ahí nació la famosa ventana de oportunidad que ustedes han oído hablar. ¿Cuándo es mejor dar terapia de reemplazo? Y salió de ese factor de edad, por lo que les acabo de mencionar. Y después de todo esto, entonces, yo los quiero a ustedes poner un poquito en contexto, sobre todo las nuevas generaciones que no conocen esta historia, para saber por qué la terapia se da en esa forma y entender un poquito. Y ustedes cuando oigan conferencias de terapia de reemplazo, ustedes siempre van a tener referente el WHI, a ustedes así no quieran, porque es la única pieza de evidencia que tenemos corregida y siempre va a ser el pilar de la referencia. De acuerdo a la Sociedad Americana de Menopausia, hay 4 indicaciones aprobadas que ustedes ya conocen: los manejos de los síntomas vasomotores, la prevención de la pérdida ósea, los síndromes genitourinarios en la menopausia y la falla ovárica prematura. Entonces veamos de cada una de ellas a ver qué cosas importantes hay. Los síntomas vasomotores mucho tiempo se pensaban que era algo inocuo, algo inocente. Las pacientes no le ponían bolas a esto. Ellos decían que con agua de cúrcuma, con meditación trascendental, con yoga, derivados de la soya, pues trataban eso y no se le ponía problemas. Sin embargo, han venido del pasado una serie de estudios que se han acumulado en donde parece que esto no es así tan verdad, y estudios como este del SWAN han demostrado asociación del aumento del riesgo cardiovascular con las pacientes que tienen sintomatología vasomotora grave. Hasta un 70% aumenta el riesgo. Y otras condiciones, como la hipertensión y como la hipercolesterolemia, que tiene que ver con enfermedad cardiovascular, en la misma filosofía se asociaba a aumento del riesgo cardiovascular los síntomas vasomotores. Y la terapia hormonal, que ustedes ven, pues es la terapia, es el estándar de oro de tratamiento. Y hace muchísimos años, fíjense, esa referencia del año 98 y sigue siendo válida hoy. Otra cosa, ustedes recuerdan que los síntomas vasomotores en muchas mujeres alteran el sueño. Y uno de los que pasa ahí es la apnea del sueño. Y la apnea del sueño también está aceptada como un aumento de riesgo cardiovascular que se suma a lo anterior, y hay que tenerlo por eso en cuenta. Por eso,
los pacientes que tienen estos síntomas hay que ponerles atención. Y lo más grave de esto que se nos olvida a todos, ya mi primer mensaje, se nos olvida decirle a las pacientes que esto puede pasar, para que le pongan atención. Estamos fallando en la educación de los pacientes y este es el primer mensaje. Bueno, vayamos al sistema esquelético. El hueso es eminentemente hormonodependiente. Todas las mujeres pierden masa ósea en la menopausia y generalmente lo comienzan a perder un poco antes en la transición a la menopausia y pierden aproximadamente 2% hasta 5% las perdedoras rápidas en los primeros 5 años y de tal manera que a los 10 años las pacientes han perdido casi el 12% de su masa ósea y la siguen perdiendo por el resto de la vida a una tasa de 0,5 a 1%. Y esto genera lo que ustedes conocen como la osteopenia o la osteoporosis, en donde hay baja densidad ósea, y eso simplemente se constituye como un factor de riesgo de fractura. No necesariamente igual a fractura, se necesitan otras cosas para que se produzca fractura, entre ellas las caídas. Y hay otras cosas que van también paralelas a eso y paralelas al proceso de envejecimiento, como es la pérdida de la masa muscular, que produce obviamente pérdida de la fuerza, y al perder la fuerza, pues hay chance que las pacientes se caigan y obviamente se fracturen. En este estudio, tanto en animales como en humanos, en donde se vio que la terapia de reemplazo en estas pacientes obviamente mejoraba la fuerza muscular y también en el metaanálisis que ustedes ven ahí al lado derecho se ve lo mismo. La masa muscular cuando se pierde aumenta el riesgo de caída y finalmente el riesgo de caída aumenta 5 veces los chances para que el paciente se fracture. Y si ustedes ven al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, en el WHI, las pacientes que recibieron terapia de reemplazo disminuían sus caídas y obviamente las fracturas como se vio allá. Y esta es una gráfica, igualmente el WHI, donde hay una reducción de las tasas de fractura asociadas con la protección del hueso. Y en otro estudio, Schulde, que es un autor zelandés, obviamente muestra clínicamente que las hormonas tienen un factor de protección al hueso hasta el 25 o 30% de nuestros pacientes. Y en este estudio, que también es de hace mucho tiempo, el estudio del doctor Lindsay, en donde ven la asociación entre terapia hormonal y la prevención de hueso. Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo las mujeres cuando les hacían histerectomía o también les sacaban los ovarios y entraban muchas veces en menopausia. Y este estudio mostró que cuando a las señoras se les hacía forectomía y recibían inmediatamente hormonas, se prevenía la densidad ósea. Si se hacía a los 3 o si se hacía a los 6 años, obviamente en estas pacientes no sucedía lo mismo. Y esta referencia es de hace 1000 años. Yo esta misma referencia la utilicé hace una conferencia hace 40 años, cuando no había PowerPoint, cuando tocaba mandar esto a un sitio gráfico y tomarles fotos, y hoy día sigue siendo vigente. Y finalmente en este pedazo, lo que yo decía, que lo más grave de esto es que las pacientes no lo saben, no les contamos a las pacientes. Las pacientes no van a decirle a ustedes, doctor, denme hormonas para que no me dé osteoporosis, y estamos fallando en la educación en ese momento. Y las consecuencias, cuando uno tiene que dar la terapia y no se hace, son estas, son graves. La fractura de cadera, la fractura de columna, son gravísimas. Producen mortalidad, producen morbilidad, producen incapacidad, ausencia laboral, una carga tremenda de enfermedad para la familia, como para el sistema de salud. Entonces son cosas que realmente son graves y consecuentes si no se hace la terapia. Entremos al sistema genitourinario. El sistema genitourinario, la vagina, ustedes saben, es igualmente hormonodependiente. Es igual que lo que sucede con el hueso, y la vagina se va deteriorando, obviamente, cada año cuando comienza la menopausia. ¿Sí?
Y obviamente ese hipoestrogenismo que se pasa allá en la vagina, pues va produciendo consecuencias de pérdida del colágeno, de pérdida del pH, de cambio de la flora vaginal, aumento de las infecciones vaginales, como ustedes todos conocen. Todos estos tipos de enfermedades de infecciones urinarias a repetición que compartimos con los urólogos, por ejemplo, ¿sí? Y una serie de síntomas genitales y sexuales que producen en ese momento las pacientes cuando hay déficit hormonal. El síndrome urogenital es de lo que más se ha abandonado y no se le ha puesto bolas. ¿Por qué? Porque la gente, como esto no mata, entonces no pasa nada. Yo pienso que sí, aunque no mate físicamente un paciente, el déficit de esto mata la calidad de vida y mata la vida sexual de muchos pacientes. Y podemos evitar esas condiciones antes con la terapia hormonal. Y hay una cosa curiosa, el 50% de las mujeres tienen síndrome geniturinario, la menopausia, en la menopausia temprana. El 25% de esas mujeres solamente consultan. El 15% de las mujeres solamente los médicos les preguntan si tienen algún problema y solamente el 7% de los pacientes reciben tratamiento y muchas no se les hace una terapia de prevención. Y eso generalmente genera la atrofia vulvovaginal. La siguiente. Y esta diapositiva, que la saqué de la conferencia que se vio ahorita en Pasto, en el reciente congreso de menopausia, el doctor Santiago Palacios, que creo que ustedes muchos conocen, que es líder de opinión mundial en menopausia, él afirmaba ya, los síntomas vasomotores pues se acaban, pero el deterioro de la vagina sigue. Y él decía, el sistema genitourinario en la mujer es como un jardín, si no se le echa agua se seca. Entonces hay que alimentarlo con cierta frecuencia con terapia hormonal local, más o menos en forma permanente, y él dice que por el resto de la vida, si no quieren llegar a eso. Bueno, veamos el punto cardinal, la enfermedad cardiovascular. ¿De qué es lo que más se mueren las mujeres en menopausia? De infarto. Y lo peor de eso es que las pacientes no lo saben, porque no les contamos. En encuestas que se han hecho en Argentina, en Chile, en Brasil, cuando se les pregunta a las pacientes de qué van a morir en menopausia, casi no mencionan este término, y es la principal causa. Veamos qué está pasando. Ya se ha visto que hay un aumento de la incidencia comparado premenopáusica con premenopausia en la enfermedad cardiovascular, la siguiente. Y parte del secreto por la cual las mujeres mantienen su endotelio en la época reproductiva es esta. Es todos los cambios locales, aumento del óxido nítrico, que es el principal vasodilatador más potente, los cambios oxidativos, la disminución de los radicales libres, todo esto mantienen realmente la salud del endotelio y hasta ahí estamos bien. Pero cuando la mujer entra en menopausia y que se viene el descenso hormonal, las pacientes junto con el proceso de envejecimiento, entonces comienza a haber una serie de cambios que son directos e indirectos, cambios en los lípidos y los cambios que les acabo de mencionar, que no los voy a enumerar por efectos del tiempo, terminan finalmente formándose la aterosclerosis y finalmente la enfermedad coronaria. Ahora, si una paciente de estas, que tienen este deterioro antes, llega a la menopausia obesa, hipertensa, diabética, con resistencia a la insulina, no hace ejercicio, toma trago y fuma, pues se va a la cascada que ustedes ven allá abajo. Cuando aplicamos estrógenos al principio de la menopausia, esto es lo que podemos parar en el proceso y ese es el beneficio que hay de la terapia estrogénica. Cuando lo hacemos tarde, entonces ya se ha formado todo el proceso y las hormonas que son trombogénicas en un momento dado pues van a desprender esos placas de ateroma y finalmente eso va a terminar en todo el problema arterioscleroso y de trombosis, y que eso fue lo que sucedió en el WHI. Y algunos estudios donde se hacen
han recopilado también estudios en pacientes jóvenes, en pacientes más viejas, pues se ve realmente la protección cardiovascular en estas pacientes. Y a nivel pues, de estudio de estas pacientes, pues generalmente se hacen estudios con desenlaces subrogados. Porque obviamente no podemos hacer estudios como pensaríamos, porque no sería ético. No podemos tener un grupo de pacientes con hormonas, otras sin hormonas, esperar 10 años a quien les da infarto para tener un desenlace duro, es antiético. Entonces tenemos esto que es indirecto, que son los cambios que se producen en las carótidas. Y en este estudio, para mostrar, que es el estudio finlandés, mostró que hay protección cardiovascular en estas pacientes con las hormonas y el riesgo se disminuye hasta en un 54%. Siguiente. ¿Y qué dice el Cochrane? Cuando los pacientes reciben terapia hormonal en menos de 10 años de menopausia, ¿sí? En estos pacientes, o menos de 60 años, comparados con el grupo contrario, generalmente la mortalidad total y la mortalidad y el riesgo por enfermedad coronaria se disminuye hasta en un 48%. Bueno, y veamos los dos peros ya para terminar de la terapia hormonal. Los dos peros de la terapia hormonal eran la enfermedad tromboembólica. Ustedes saben que los estrógenos por vía oral en el hígado generalmente incrementan los factores trombogénicos y se aumenta esto. Hoy en día tenemos solucionado eso ¿cómo? Con la terapia transdérmica. La siguiente. E igualmente tenemos controlado el problema de el cáncer de seno. Por eso, en el estudio francés mostró que uno debe utilizar son progesteronas naturales cuando lo combinan con estrógenos y con eso se ha logrado reducir el cáncer de seno. La siguiente. Y ya para terminar, si ponemos ya en la balanza las cosas benéficas de un lado y por otro lado los problemas que tenían ya están controlados, hoy en día no se justifica negarle terapia de reemplazo a las pacientes. Y esta lo quiero dirigir a los detractores de la terapia hormonal de reemplazo, porque las consecuencias y los riesgos que ponemos a las pacientes de no dar terapia es lo que les quería mostrar. Muchas gracias.